Xiaomi continúa sacando detalles sobre la próxima serie Redmi Note 11, que llegará en un par de días. La información más reciente es sobre el conjunto de chips del modelo Pro, el Dimensity 920, un conjunto de chips con dos núcleos Cortex A78. Este chip obtuvo más de 500.000 puntos en pruebas con Antutu. El teléfono cuenta con una cámara de enfriamiento de vapor grande para mantener el calor bajo control. Luego, la atención de Xiaomi se centró en el diseño del teléfono. Aquí puedes ver el Redmi Note 11 Pro en manos de Wang Jiwo, miembro de la banda Unique, que es muy popular tanto en China como en Corea del Sur. Y aquí otras imágenes que muestran el teléfono con más detalle. Anteriormente, la compañía reveló que el Redmi 11 Pro tendrá una cámara principal de 108 megapíxeles, con agrupación de píxeles 3 en 1. Además, el teléfono contará con una carga rápida de 120 watts, aunque aún se desconoce la capacidad de la batería. Algo muy relevante respecto a los últimos lanzamientos de Xiaomi es que las versiones globales se alejan bastante de las especificaciones lanzadas para China. Un ejemplo reciente es el Redmi Note 10 Pro, que se lanzó en China a principios de este año con un chipset Dimensity 1100. Sin embargo, los modelos globales salieron con Snapdragon 732E. Del mismo modo, el teléfono chino admitía una carga rápida de 67 watts, mientras que los modelos globales solo subían a 33 watts. Es muy posible que haya una división similar con la serie Note 11, lo que nos hace creer que lo que se va a anunciar el 28 de octubre no será lo que estará disponible a nivel mundial. No olvides suscribirte y dejarnos tu like en este video.